Muy bien, saludo a todos. Con este video ya es la última parte de esta sección que cierra el tema 2 de las propiedades de la materia, enfocado específicamente en las propiedades mecánicas de la materia. Aquí vamos a hablar de muchos conceptos. Este es un video bastante teórico, entonces bueno, es importante que prestemos atención y sobre todo también hay algunos videos asociados a esto que están videos complementarios en el aula virtual que les invito a que revisen. Entonces, el primer concepto es el de fractura. Este es un concepto que ya les había adelantado un poco en los videos anteriores. Hablamos de fractura cuando existe una imperfección en el material. Entonces aquí tenemos la definición de que una fractura simple es la separación de un cuerpo en dos o más piezas, es decir, la ruptura, en respuesta a una tensión aplicada estática y a temperaturas relativamente bajas. Cuando hablo de temperaturas relativamente bajas, nos referimos a temperaturas muy por debajo de la temperatura de fusión o de la temperatura de transición vítrea. ¿Sí? Los invito a que investiguen un poco qué es la temperatura de transición vítrea para no dedicarnos a eso en el video. Pero básicamente son situaciones en las cuales pues el material cambia su naturaleza y no se rompe, no se fractura, sino que puede tener una deformación plástica o elástica o tiene otras características. Y bueno, existen dos tipos de fracturas, dúctiles y frágiles. Así como hemos hablado en los videos anteriores de ductilidad y fragilidad, estas palabras también caracterizan a los tipos de fracturas que existen. Entonces, lo primero es que los materiales dúctiles pues presentan fracturas dúctiles, ya que estos materiales exhiben una deformación plástica con muy alta absorción de energía antes de la fractura. Es decir, el material, antes de romperse definitivamente, absorbe mucha energía cambiando su forma. Ahí lo vemos en esa imagen, es el ejemplo A. Es una fractura muy dúctil, esa que vemos ahí. Ven cómo pues, ocurrió la estricción, el material se estiró, redujo su área superficial de la sección transversal hasta que simplemente se separó y en el proceso absorbió muchísima energía. Cuando les hablo de que absorbe la energía, imagínense un amortiguador, ¿sí? Tiene su amortiguador ahí con el cual va cambiando de forma, pero va aguantando esa energía. En la parte B, vemos una ruptura o una fractura medianamente dúctil, donde ocurre alguna estricción, ocurre alguna reducción del área de la sección transversal, pero llega un punto donde ya el material deja de absorber energía y ocurre una ruptura frágil, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ahí en el dibujo podemos ver la letra A es una fractura muy dúctil, la B es una fractura medianamente dúctil y la C es una fractura frágil. En la fractura frágil existe normalmente poca o ninguna deformación plástica, con poca absorción de energía. O sea, el material sufre una fractura de inmediato a propósito de la fuerza que se le aplicó. Por ejemplo, las fracturas de los huesos, de las que sufrimos los seres humanos, son fracturas frágiles. O sea, ocurren inmediatamente, el hueso se quiebra, se separa, no hay ningún tipo de cambio en su forma o de deformación, ni absorbe tampoco la energía, es una ruptura inminente o determinante. Entonces hay un concepto importante para entender esto, que es el de tenacidad de fractura. Lo establecemos con la letra K sub C. La tenacidad de fractura mide la capacidad de un material que contiene una imperfección para resistir una carga aplicada. Hago énfasis en lo de la imperfección. El material tiene o puede tener o puede desarrollar alguna grieta. Con la tenacidad de fractura, lo que estamos viendo es el esfuerzo o la capacidad que tiene este material para resistir antes de que esta grieta pues aumente de tamaño y rompa el material. Es un valor crítico, es el valor crítico de las tensiones en la vecindad de una imperfección. O sea, por debajo o con esfuerzos por debajo del nivel de tenacidad de fractura, mi material no se va a fracturar, pero una vez que alcanza ese nivel crítico, de ahí en adelante sí puede ser susceptible de fractura. Este valor o esta variable se calcula con la fórmula que ven ahí, que es y por sigma por la raíz de pi por a. Y es un parámetro adimensional, en algunas ecuaciones también lo ven como f minúscula. Es un parámetro adimensional que depende de la geometría de la pieza y de la grieta, dependiendo si esta está en la superficie, si está en el interior, puede adoptar diferentes valores. A es el tamaño de la imperfección, el tamaño de la grieta, propiamente dicha, en pulgadas. Sigma es el esfuerzo que debe resistir el material. Y bueno, K sub C, ahí me faltó ponerla en su índice, es la tenacidad a la fractura y sus unidades son de PSI por raíz de pulgada. Muy bien.
Y además, la tenacidad de fractura, por definición, es una medida de la resistencia que tiene el material a la fractura frágil cuando una grieta está presente. Esto no nos evalúa la fractura dúctil, que incluye una deformación, sino la fractura frágil, ¿sí? Aquí vemos algunos ejemplos. Tenemos los límites elásticos y la tenacidad de fractura en deformaciones planas a temperatura ambiente de materiales de ingeniería seleccionados. Entonces recordemos, el límite elástico, vamos a ver las unidades en PSI, nos representa el esfuerzo máximo que puede soportar un material antes de comenzar de que esa deformación que sufra sea irreversible. Entonces vemos, por ejemplo, la aleación de aluminio, o sea, el que más tiene un límite elástico mayor es el acero aleado a 4340, revenido a 260 grados centígrados. Eso lo vamos a ver más adelante, esas características del acero. Pero vemos cómo pues, van variando. Vemos cómo las cerámicas y los polímeros no tienen límite elástico porque su fractura y su comportamiento es completamente plástico. Si se rompe una cerámica, digamos, es una ruptura, una fractura frágil y no tiene comportamiento elástico. Y los polímeros, seguramente ahí los que colocaron no tienen comportamiento elástico porque obviamente hemos visto polímeros elásticos. Y si vemos entonces el valor de la tenacidad de la fractura de ellos, vemos, por ejemplo, que los valores de cerámica, su tenacidad de la fractura es muy baja, en el orden de 4.8 y 0.18, la menor. Los polímeros que nos presentan ahí también, pero vemos por ejemplo que los aceros tienen una alta tenacidad de la fractura con valores que llegan hasta los 80, esto está todo por 10 a la 3 PSI por raíz de pulgada. Entonces aquí vemos cómo estos valores de límite elástico y de tenacidad de la fractura nos permiten entender qué materiales soportan más cargas, qué materiales soportan más esfuerzos, qué materiales se deforman más o menos de manera elástica o plástica y sus características en ese sentido. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Vamos a evaluar una placa de acero que se usa en un reactor nuclear. Esta placa tiene una tenacidad a la fractura por deformación plana, ese es digamos el nombre completo, de 80.000 PSI por raíz de pulgada y se expone a un esfuerzo de 45.000 PSI durante el servicio. Nos piden que diseñemos un procedimiento de inspección de prueba capaz de determinar una grieta en la orilla de la placa antes de que esa grieta pueda crecer con una rapidez catastrófica. Bueno, aquí lo primero es entender qué significa una grieta peligrosa, ¿no? Y para ello tenemos que calcular el tamaño de esa grieta. Entonces, el primer paso es ese. Se debe determinar el tamaño mínimo de una grieta que se pueda propagar en el acero bajo estas condiciones. Según la ecuación de tenacidad de la fractura y suponiendo que Y es igual a 1.12, recordemos que ese valor depende de la geometría del material y de su fractura, despejamos y eso nos da que el valor crítico de una grieta en este material es de 0.8 pulgadas, ¿ok? Entonces, 0.8 pulgadas, si entendemos que una pulgada son 2.54 centímetros, 0.8 pulgadas, que quizás es en centímetros tenerlo más claro, es una grieta de 2 centímetros, ¿sí? Es una grieta que se nota a simple vista. Entonces, si tenemos esa noción, podemos recomendar algunas cosas para detectar esa grieta. Lo primero es que estamos conscientes de que debe ser relativamente fácil de detectar. Incluso se pueden observar visualmente. Ahora, hay muchos otros ensayos que nos permiten detectar grietas. Por ejemplo, la inspección con líquidos penetrantes, la inspección con partículas magnéticas, con corrientes parásitas, que incluso estas logran detectar grietas mucho menores a esta de 2 centímetros. Y también es importante ver la rapidez de crecimiento de una grieta. Si es lenta, la inspección se puede realizar con regularidad, porque además una grieta debe ser descubierta mucho antes de llegar a este tamaño crítico. Recuerden que una vez que la grieta alcance su tamaño crítico, que está asociado a la tenacidad de la fractura, una fractura es prácticamente inminente. Entonces, este ejercicio, ¿qué había que hacer? Calcular el tamaño crítico de una grieta y usar el sentido común. Por ejemplo, en un reactor nuclear no existe que usemos una inspección con líquidos penetrantes. Quizás pudiéramos desarrollar cámaras que estén grabando permanentemente la cara externa del reactor y que estén utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial, detectar la aparición de grietas mucho antes de que lleguen a 2 centímetros. Bien, otro concepto es el de fatiga, y este yo creo que es el más importante a efectos de la ingeniería química, sobre todo cuando usamos bombas, tuberías, y trabajamos a altas presiones y con ciclos. La fatiga es una forma de rotura
que ocurre en estructuras sometidas a tensiones dinámicas y fluctuantes. ¿Qué diferencia la fatiga a la fractura? La fractura ocurre con la aplicación de una fuerza estática, como lo habíamos visto hasta ahora, un ensayo de tensión o un material expuesto o sometido a tensión, un ensayo de flexión o un material sometido a la flexión, a un esfuerzo cortante, a un impacto. Ahora, cuando ocurre fatiga, no hay presencia de estas fuerzas de manera permanente. Lo que tenemos es un ciclo. Tenemos un momento en el cual la fuerza o la carga está siendo aplicada y un momento en el cual es retirada. Se aplica y se retira, se aplica y se retira, y eso genera pues un ciclo que fatiga, valga la redundancia, o que cansa al material. Entonces, en estas circunstancias, la fractura incluso puede ocurrir a un nivel de tensión muchísimo menor que la resistencia de la tracción. Es decir, que la fuerza que yo tendría que aplicar bajo tensión para romper un material es mucho más alta que la que puede resultar en una ruptura por fatiga. Un ejemplo clásico es el de un clip. Yo aquí tengo un clip, por ejemplo, que les voy a mostrar, no sé si lo ven porque es como chiquito, pero ustedes pueden agarrar un clip en su casa también. Si lo ponemos así en esta forma de S, yo pudiera poner aquí un gancho y aquí otro y alarlo. Sí, alarlo con muchísima fuerza y eventualmente este clip se va a romper. Como hemos visto, que las vigas de acero se rompen, las probetas de acero se rompen. Si yo le aplico tensión a esto, la suficiente tensión, que obviamente con las manos no puedo, esto va a romperse eventualmente. Ahora, yo puedo romper esto sin necesidad de aplicar tensión, y ustedes seguramente lo habrán hecho muchas veces. Si yo comienzo a fatigarlo, miren, nada más con dos vueltas ya se rompió este clip. Puedo agarrar otra parte y le hago muchas más vueltas. Y el clip termina rompiéndose con un esfuerzo mucho menor a el que habría tenido que aplicar yo por la vía de la tensión. Entonces, esto es el mejor ejemplo que hay de fatiga, así como ocurre con los clips, ocurre pues con todos los materiales. De hecho, fíjense cómo se rompió en apenas, no sé si ven ahí las dos partes, aquí, en apenas 2 dobladas ya lo logré romper, cuando para haberlo roto por tensión hubiese tenido que utilizar otra cosa aparte de mis manos porque no era suficiente. Ahora, la fatiga es la causa de aproximadamente el 90% de las rupturas metálicas. No es la tensión, no es la flexión, no son los esfuerzos cortantes, no son los impactos. En la industria, el 90% de las rupturas metálicas es por fatiga. Es decir, el 90% de las rupturas de tubería, de reactores, de bombas, de válvulas, de tanques, es precisamente por fatiga. Y la fatiga pues presenta un aspecto frágil, aún en metales que son normalmente dúctiles. Sabemos aquí de nuevo el clip, este material es dúctil, yo puedo pues moverlo, puedo darle forma, puedo cambiarlo de aspecto, de su posición, pero cuando él se rompe, él no se estiró. Obviamente esto no lo van a ver, pero si hacen el ejercicio ustedes, el clip no se estiró, no hubo estricción, no hubo una deformación elástica alrededor de la ruptura, es una ruptura frágil. Y esa es una característica de la fatiga. Para identificar esto se aplican ensayos de fatiga. Los ensayos de fatiga pueden indicar cuánto puede durar una parte o una parte de la carga o la carga máxima que se puede aplicar para evitar la falla, ¿sí? Eso significa que si yo le hago un ensayo de fatiga a este clip, él me dirá, mira, tú puedes aplicar determinada fuerza X cantidad de veces y el clip no se va a romper, que seguramente en este caso sería una cantidad mínima, si aplicas determinada por encima de esta fuerza, determinada cantidad de veces, ese material se va a romper. Hay un concepto medio complicado que es que el límite de fatiga es el esfuerzo por debajo del cual la probabilidad de que nunca haya una falla por fatiga es del 50%. O sea, mientras yo esté en una región donde la probabilidad sea de que no tenga una falla nunca es del 50%, estoy dentro del límite de fatiga. Cuando esa probabilidad supera el 50%, ya pues superé este límite de fatiga y es de alto riesgo que ocurra la fatiga en mi material. Bien, la vida de fatiga nos indica cuánto tiempo sobrevive un componente con determinado esfuerzo. En el caso del clip, yo creo que no fueron ni 3 segundos. Pero es importante conocer la vida de fatiga, sobre todo a tuberías que están conectadas a bombas reciprocantes, por ejemplo, que tienen mucha vibración. Ahí esas tuberías están sometidas a un esfuerzo aplicado de manera cíclica. Entonces nos interesa saber cuánta vida útil, cuánta vida de fatiga pueden tener estos componentes. Por otro lado, la resistencia a la fatiga es el esfuerzo máximo, para el cual no habrá falla por fatiga dentro de determinada cantidad de ciclos. O sea, yo puedo decir que este clip, su resistencia a la fatiga fue el esfuerzo que yo le haya dado
un doblez, porque ya el segundo se rompió. Entonces ahí es importante que teniendo la cantidad de ciclos fija, yo pudiera decir, mira, ¿cuánto esfuerzo tengo que aplicar yo sobre este clip para poder hacer 10 ciclos? Eso es la resistencia a la fatiga. Bien, en algunos materiales, incluidos los aceros, que son muy importantes en la industria, el límite de fatiga es más o menos la mitad de la resistencia a la tensión. Recordemos tensión, el ensayo de tensión. Y la proporción entre ambos se llama relación de fatiga. Entonces, si yo tengo que la relación de fatiga es el límite de fatiga entre la resistencia a la tensión y que en los aceros es aproximadamente 0.5, eso me permite, dada la resistencia a la tensión, hallar el límite de fatiga. O, dado el límite de fatiga, hallar la resistencia a la tensión. Esto pues nos permite, lo que les decía, que se pueden estimar las propiedades de fatiga mediante un ensayo de tensión y también entendiendo que las propiedades de fatiga dependen mucho de las imperfecciones que hayan en la superficie. Porque si yo tengo una grieta superficial, obviamente es mucho más susceptible de verse acrecentada por la vía de la aplicación de una carga o de un esfuerzo cíclico que si la grieta está dentro del material. Bien, ¿qué podemos sacar de los ensayos de fatiga? De los ensayos de fatiga yo puedo obtener la amplitud del esfuerzo. La amplitud del esfuerzo es sigma sub A. Esto es la mitad entre los esfuerzos máximo y mínimo que me generan grietas en el material. ¿Sí? Parece un promedio. O sea, podemos decir que la amplitud del esfuerzo es el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo entre 2 o el promedio entre el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. La definición correcta es que es la mitad de la diferencia entre los esfuerzos máximo y mínimo a los que está sometido el material. Luego tenemos las curvas SN. Las curvas SN son simplemente curvas esfuerzo en función de cantidad de ciclos. Esfuerzo es la letra S y N es la cantidad de ciclos. Ahí vemos algunos. Por ejemplo, el primero. Tenemos esfuerzos positivos, son esfuerzos de tensión. Esfuerzos negativos son esfuerzos de compresión. Ahí vemos cuál es la amplitud del ciclo. Es desde la amplitud del esfuerzo, perdón. Desde el 0 hasta el esfuerzo máximo de tensión. La amplitud del esfuerzo no llega hasta el esfuerzo de compresión. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando yo comprimo no estoy generando grietas. Las grietas se generan cuando yo aplico tracción en el material. Cuando yo comprimo, lo que puedo hacer es, digamos, que las grietas se cierren temporalmente, pero no genero grietas. Entonces, ahí vemos el esfuerzo, la amplitud del esfuerzo, perdón, es el esfuerzo máximo de tensión y el esfuerzo mínimo es 0, ¿ok? Porque los esfuerzos de compresión no me generan grietas. En el segundo caso vemos un ciclo que aplica mucho esfuerzo de tensión y poco esfuerzo de compresión. Ahora, hay un esfuerzo mínimo de tensión y hay un esfuerzo máximo de tensión, ¿sí? Entonces, la amplitud de mi esfuerzo va a ser la diferencia entre ellos. Igual pasa cuando solo tengo esfuerzo de tensión, todos mis esfuerzos son positivos, pues la amplitud del ciclo es ese promedio entre el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo, y por eso veo la línea pues punteada en la mitad, ¿no? de mi gráfica o de mi curva SN. Otro elemento importante es la velocidad de crecimiento de una grieta. No es igual una grieta de medio centímetro que crece 1 milímetro al año que una grieta de medio centímetro que crece 1 milímetro a la semana. Obviamente me genera urgencias distintas. Entonces el conocimiento de la velocidad de crecimiento de una grieta ayuda a diseñar componentes. O sea, yo puedo usar un material que yo sé que su crecimiento de grieta va a ser más lento y me va a dar mayor vida útil, o si necesito una aplicación reducida, puedo usar un material de bajo costo que para mi aplicación me garantice que no van a haber grietas. Eso nos permite también en la evaluación no destructiva, cuando ustedes vean ensayos destructivos y ensayos no destructivos, de hecho si han estado en el edificio de física de la facultad, habrán visto laboratorios de ensayos destructivos y no destructivos. Eso implica si la muestra es destruida o no. Obviamente yo no quiero destruir la tubería de una industria o de una planta, entonces le aplico evaluaciones no destructivas, en las cuales puedo tomar mediciones sin destruir la muestra. Y yo puedo aplicar estas mediciones para ver si la grieta que yo tengo en mi planta pues representa un peligro inminente o si en todo caso tengo más tiempo para solucionarlo. Un método para atacar este problema es estimar la cantidad de ciclos necesarios para que suceda una falla. Si yo sé que luego de 1 millón de ciclos, por ejemplo, es que va a ocurrir la falla, yo puedo calcular cuántos ciclos tengo al año o al mes o al día y decir, bueno, este equipo o este material o este implemento
o este elemento tiene una vida útil sometido a este ciclo de esfuerzos de tanto tiempo. Entonces ahí tenemos la ecuación diferencial, pero si la integramos entre el tamaño inicial de la grieta y el tamaño necesario para que haya fractura, que recuerden que ya lo sabemos calcular con el K sub C, nos da esta ecuación, donde n va a ser el número de ciclos, A sub C es el A crítico, el tamaño necesario para que haya una fractura, el A crítico, el A sub I es el tamaño inicial, o sea, el momento en que yo detecto la grieta, qué tamaño tiene, y el A crítico es el tamaño que yo no puedo llegar. Entonces esto nos permite calcular cuántos ciclos van a pasar para que pues este material llegue o pase desde el tamaño de grieta inicial hasta el crítico. Tenemos la N, que es una constante del material, igual a la letra C, y lo demás ya lo sabemos. La Y entendemos, manejamos que también que es una constante asociada al material, de acuerdo a su geometría y la geometría de la grieta. Perdón. Tenemos delta sigma, entendiendo que se los pongo ahí con cuidado, abajo y a la derecha, es el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo. Con cuidado es eso, no, en este caso no dividimos entre esfuerzo inicial porque no hay, es simplemente máximo menos mínimo. Y tenemos a pi. Bien, entonces la tarea que van a hacer para terminar esta sección de propiedades mecánicas, y antes de explicarles, los invito a ver videos que cargué en el aula virtual, videos complementarios donde pueden ver las vibraciones que ocurren en tuberías, cómo esas vibraciones generan fatiga. A veces hasta que no lo vemos y no lo escuchamos porque son muy ruidosas, no entendemos la magnitud de esto, pero cosas como el golpe de ariete, por ejemplo, que los invito a investigar, que es el fenómeno del golpe de ariete, puede generar cargas tan fuertes en válvulas, sobre todo las válvulas, los codos, los accesorios en las tuberías son los que más sufren estos daños, pueden romperse así como están viendo eso. Eso es una válvula del tamaño de una persona y se rompió como si fuera un clip. Entonces, para evitar eso es importante esta situación. Entonces, la tarea que deben hacer es la siguiente. Considerar una válvula fabricada con acero de alta resistencia, que tiene una tenacidad a la fractura en deformación plana de 80 megapascales por metro a la 1 medio y sufre cargas alternativas de 500 megapascales a tensión y 60 megapascales a compresión. Importante aquí recordar lo que les comenté de cómo influye que uno sea a tensión y otro a compresión a la hora de calcular. La válvula debe durar 10 años y el esfuerzo se aplica con una frecuencia de una vez cada 5 minutos. O sea, cada 5 minutos esta válvula está sufriendo un determinado esfuerzo. Y yo necesito calcular, pues, para que esa válvula me dure 10 años. Especifica entonces las características del material que aseguren que el componente funcione como debe ser. Características del material son básicamente, pues, el tamaño de la grieta crítico al que puede llegar, ¿sí? Dentro de lo que hemos visto. Y la inicial. Entonces considere que Y vale 1, que C es 1.62 por 10 a la menos 12 y que N es igual a 3.2. Considere que las grietas solo se propagan en tensión y no en compresión. Esto lo pueden hacer con las fórmulas que vimos en esta clase. Y con esto entonces terminamos esta sección de las propiedades mecánicas de los materiales.